La cinematografía es mucho más que simplemente grabar imágenes. Es el arte de crear secuencias visuales que simulan el movimiento y que dan vida a historias, emociones y mundos enteros a través de la cámara. En sus inicios, este proceso se realizaba con película física. Hoy en día, también incluye imágenes digitales capturadas con cámaras de video, adaptándose a las tecnologías del momento. A pesar de su evolución, la esencia se mantiene: capturar la luz, el encuadre y el movimiento para narrar algo más grande que una simple imagen. La cinematografía está íntimamente relacionada con la fotografía, pero cuando se añade el factor de movimiento, ya sea de la cámara, los personajes o el entorno, surgen no solo retos técnicos, sino también un sinfín de posibilidades creativas. Cada decisión visual puede transformar por completo la experiencia del espectador. Desde sus orígenes, este arte ha sido una herramienta poderosa para contar historias, provocar emociones y capturar la esencia del tiempo. Todo comenzó el 28 de diciembre de 1895, cuando los hermanos Lumière realizaron lo que hoy se considera la primera proyección pública de imágenes en movimiento de la historia. En aquella presentación mostraron escenas que aparentemente simples, como obreros saliendo de una fábrica, pero para los espectadores de la época era algo absolutamente revolucionario. El impacto fue aún mayor con otro de sus cortometrajes, la llegada de un tren avanzando directamente hacia la cámara. La imagen era tan real que muchos en el público entraron en pánico, creyendo que el tren saldría de la pantalla. Ese momento marcó un antes y un después en la forma en que percibimos la imagen. Pero no fue sino hasta 1896 que el cine dio su siguiente gran paso. El encargado de llevarlo más allá fue el ilusionista francés Georges Méliès, quien no solo proyectó imágenes en movimiento, sino que comenzó a narrar historias con ellas, dando origen al concepto del cine como lo conocemos hoy. Su creatividad y pasión transformaron la técnica en un arte. En esa primera función solo asistieron 33 espectadores, pero para ellos lo que vieron fue magia: barcos, trenes y obreros moviéndose en una pantalla. Y aunque hoy pueda parecer algo común, en ese momento estaban siendo testigos del nacimiento de un nuevo lenguaje visual que cambiaría el mundo para siempre. Entre las décadas de 1880 y 1890 surgieron las primeras producciones cinematográficas de la historia. Algunas de estas obras se han perdido con el tiempo, pero otras han logrado conservarse y forman parte invaluable del legado cultural de la humanidad. Aunque es difícil señalar cuál fue la más importante, lo cierto es que cada una de ellas jugó un papel fundamental en la construcción del lenguaje cinematográfico que hoy conocemos. Estas películas pioneras no solo fueron un experimento visual, sino también el punto de partida de una revolución artística y tecnológica. Observarlas hoy, más de 110 años después de su creación, no solo es una experiencia fascinante, sino también una invitación a reflexionar sobre el camino recorrido por el cine y hacia dónde se dirige. ¿Qué veremos dentro de 50 o 100 años? ¿Cómo evolucionará la narrativa audiovisual? No lo sabemos, pero mirar al pasado, a estas primeras cintas silenciosas y en blanco y negro, nos recuerda que todo gran arte comienza con una idea sencilla y un profundo deseo de ver el mundo de una nueva forma. Cuando hablamos de los inicios del cine, es imposible no mencionar a Charles Chaplin. En la década de 1920, su figura se convirtió en el rostro más emblemático del cine mudo, dejando una huella imborrable en la historia del séptimo arte. Con su inconfundible sombrero, bastón y andar peculiar, Chaplin no solo hizo reír a millones, sino que también elevó el cine a una forma de arte universal. Capaz de emocionar sin necesidad de palabras, su personaje icónico, el vagabundo, se transformó en un símbolo del humor, la crítica social y la sensibilidad humana. Chaplin fue mucho más que un actor, fue director, guionista, compositor y productor, revolucionando la narrativa cinematográfica con una mezcla perfecta de comedia, drama y mensaje social. Su legado sigue vivo hoy, recordándonos que, incluso en silencio, el cine puede hablar más fuerte que nunca. En cuanto a características de la evolución cinematográfica, está el precinto. La historia de la cinematografía no comienza con una cámara de cine, sino mucho antes,
con el deseo humano de reproducir la realidad tal como la percibimos. Desde tiempos antiguos, el ser humano ha buscado formas de capturar el movimiento y la imagen. Uno de los grandes avances llegó en el siglo XVI, con la invención de la cámara oscura, un dispositivo que proyectaba imágenes del exterior en el interior de una habitación cerrada. Este principio óptico fue clave para el desarrollo posterior del cine. Un siglo más tarde, apareció la linterna mágica, considerada la precursora de las proyecciones cinematográficas. Era utilizada para contar historias mediante imágenes proyectadas en una pared, y fue todo un fenómeno para su época. Pero fue en el siglo XIX cuando la revolución visual comenzó realmente. Con la invención de la fotografía, por primera vez se pudo capturar y conservar una imagen real del mundo. Esto abrió las puertas a una nueva era. En las décadas siguientes, surgieron una serie de inventos que simularon el movimiento, como es el taumatropo, el fenaquistoscopio, el zootropo y el praxinoscopio. Todos ellos jugaron un papel fundamental en la evolución hacia lo que conocemos hoy en día en el cine, sentando las bases del lenguaje visual y técnico que cambiaría la forma en que vemos y entendemos las historias. La era del cine mudo. La llamada era del cine mudo marcó los primeros pasos del cine como industria y forma del arte. En ese tiempo, las películas carecían de sonido, no por decisión creativa, sino porque la tecnología aún no permitía grabar audio sincronizado. Sin embargo, esa limitación no impidió que el cine se convirtiera en un fenómeno global. Durante sus inicios, las películas retrataban momentos cotidianos, escenas de trabajo, vida familiar o actividades comunes. Pero a medida que avanzaba el siglo XX, el cine dejó de ser solo una atracción curiosa para convertirse en una verdadera industria del entretenimiento, capaz de generar ingresos millonarios y atraer públicos masivos. Fue en esta etapa donde surgieron los grandes maestros del cine mudo, verdaderos pioneros que sentaron las bases del lenguaje cinematográfico que todavía usamos hoy. Uno de los más influyentes fue David Wark Griffith, considerado un arquitecto del montaje moderno. Su trabajo revolucionó la manera de contar historias en la pantalla y tuvo un impacto tan profundo que incluso jóvenes cineastas de lugares tan lejanos como Rusia estudiaban sus películas para aprender a narrar visualmente. La era del cine mudo no solo fue el origen del cine comercial, sino también el periodo donde se construyó el alma del cine, el lenguaje visual, la emoción sin palabras y la capacidad de conectar con el espectador solo a través de imágenes. Periodo sonoro. El 6 de octubre de 1927 marcó un antes y un después en la historia del cine. Ese día, el cine comenzó a hablar. La revolución del sonido llegó con el estreno de El cantante de jazz, la primera película comercial con diálogos sincronizados. Fue el inicio del cine sonoro, y el público quedó maravillado. Este gran cambio fue posible gracias a la tecnología conocida como Vitaphone, un sistema que permitía reproducir audio junto a la imagen. Aunque rudimentario al principio, fue el primer paso para que el cine incorporara música, diálogos y efectos sonoros de forma sincronizada, transformando por completo la experiencia en las salas. Pero la evolución no se detuvo ahí. En 1935, el cine dio otro salto histórico con la llegada del color. La película Vanity Fair fue una de las primeras producciones en utilizar esta técnica, marcando el inicio de una nueva era visual en el séptimo arte. Con el sonido y el color, el cine dejó de ser una experiencia puramente visual para convertirse en una forma de arte completa, capaz de transmitir emociones de forma más poderosa, realista y envolvente. La posguerra. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, el mundo cambió, y el cine también. En una Italia devastada por el conflicto, surgió un nuevo movimiento cinematográfico que marcaría un hito: el neorrealismo. Este nuevo estilo apostaba por mostrar la realidad cruda y humana del momento, con historias centradas en la vida cotidiana, el sufrimiento social y la lucha por sobrevivir, realizado con recursos limitados pero con una enorme sensibilidad. El cine neorrealista dejó una profunda huella en la historia del séptimo arte, inspirando a generaciones de cineastas en todo el mundo. A finales de los años 70, el cine dio un giro hacia el espectáculo con el regreso de los grandes éxitos en taquilla, películas de alto impacto que lograban combinar calidad artística con enorme rentabilidad. Uno de los responsables de este renacimiento fue George Lucas, quien en 1977 revolucionó la industria con Star Wars, una saga que redefinió el cine comercial
Ya en la década de los 80, el panorama cambió nuevamente con la aparición del video doméstico y el crecimiento acelerado de los canales de televisión, lo que permitió que más personas tuvieran acceso a películas sin necesidad de ir al cine. Esta transformación no solo cambió la forma de consumir cine, sino también la forma de producirlo y distribuirlo. De la crudeza del neorrealismo a la espectacularidad del blockbuster y del celuloide al VHS, el cine de la posguerra refleja cómo la industria supo adaptarse a un mundo en constante evolución. El cine de hoy en día, el cine se ha consolidado como uno de los medios de entretenimiento más populares y poderosos del mundo. Más allá de su función artística, se ha transformado en una herramienta de clave de comunicación, influencia cultural y relaciones sociales, pero también en un mundo económico de gran escala. Aunque desde sus orígenes ha intentado afirmarse como arte, la mayoría de los espacios dedicados al cine han evolucionado hacia una lógica industrial y comercial. El séptimo arte no solo busca emocionar y contar historias, ahora también se rige por cifras, audiencias y rentabilidad. En la actualidad, el cine cuenta con el respaldo financiero necesario para operar como una industria globalizada. Grandes estudios desarrollan planes de marketing y estrategias de distribución perfectamente calculadas, con el objetivo de atraer a millones de espectadores y maximizar sus ganancias, y lo logran. La asistencia a salas, el streaming y las franquicias multimillonarias y los universos cinematográficos compartidos son pruebas de que el cine no solo se mantiene vigente, sino que se ha adaptado a las nuevas formas de consumo. Hoy, el cine es arte, entretenimiento y negocio al mismo tiempo, y aunque eso ha generado debates sobre su autenticidad y propósito, no cabe duda de que sigue siendo una parte esencial de nuestras vidas, de nuestra cultura y de nuestra forma de ver el mundo. Cine 3D. El cine en 3D ha revolucionado la forma en que experimentamos las películas, ofreciendo una sensación de profundidad que nos hace sentir dentro de la pantalla. Gracias a la visión estereoscópica, el espectador percibe las imágenes como si estuvieran ocurriendo en un espacio tridimensional real. Para lograr este efecto, se utilizan lentes especiales que pueden ser de distintos tipos, desde los clásicos anaglifos, aquellos con lentes rojo y azul, hasta los sistemas activos, que sincronizan cada ojo con la imagen proyectada, o los polarizados, que separan la luz de cada imagen para que llegue correctamente a cada ojo. El cine 3D ha evolucionado con el tiempo, pasando de ser una novedad ocasional a convertirse en una herramienta narrativa y visual que potencia la espectacularidad de ciertas producciones, sobre todo en el género de acción, animación y ciencia ficción. Más que un truco visual, el 3D busca ampliar la inmersión del espectador, haciéndolo parte de la historia. Y aunque su uso ha generado opiniones divididas, no se puede negar su impacto en la experiencia cinematográfica moderna. La cinematografía nace de la necesidad de registrar y transmitir la realidad de una manera única. A diferencia de la fotografía, que captura un instante fijo, el cine tiene la capacidad de reproducir el movimiento y además el sonido, creando así una experiencia mucho más completa y dinámica. Sin embargo, es importante destacar que la cinematografía no siempre refleja la realidad tal cual es. Incluso en géneros que buscan objetividad, como el documental o el reportaje periodístico, la realidad que vemos en pantalla está construida. Cada grabación cinematográfica es en esencia un montaje, una selección y ordenación cuidadosa y deliberada de escenas que, al unirse, generan coherencia, significado y credibilidad. Un ejemplo histórico es la primera proyección de los hermanos Lumière en Francia, donde mostraron la imagen de un tren acercándose. Esta escena provocó un impacto tan realista que el público, movido por el miedo instintivo, salió de la sala asustado, a pesar de no estar en peligro. Por último, es fundamental entender que las películas que vemos en el cine no se proyectan en el mismo orden en que fueron filmadas. El montaje reordena las secuencias para contar la historia de forma clara y efectiva, adaptándose a la narrativa que se quiere transmitir. En conclusión, el cine es una de las creaciones más valiosas de la humanidad. Nos ofrece una ventana para vivir experiencias y emociones únicas, mientras compartimos momentos especiales junto a familiares y amigos. Más que un entretenimiento, el cine es un espacio donde conectamos, aprendemos y disfrutamos juntos. Pero bueno, este fue el video de hoy. Si les gustó, denle like y suscríbanse para más contenido.
Nos vemos hasta la próxima.